Escuchad. Silencio. Si os concentráis, casi podéis oír el murmullo de 1 millón de almas resonando entre las ruinas. Aquí, en el corazón del mundo, se alzaba Roma. Imaginen por un instante sus calles de mármol, bañadas por el sol del mediodía. El foro, un hervidero de senadores con togas blancas, oradores cuyas palabras encendían corazones y comerciantes que traían las maravillas de 3 continentes. Oigan el retumbar de las sandalias de las legiones, el estruendo metálico de los estandartes con el águila dorada, marchando por la vía sacra tras conquistar tierras que hoy llamamos Inglaterra, Egipto o España. Sientan el clamor del Coliseo, el eco de los aplausos y los gritos, una sinfonía de poder y pan. Era la ciudad eterna, la dueña del mundo conocido, la encarnación de la civilización misma. Sus acueductos, arterias de piedra, llevaban agua fresca a una metrópolis insaciable. Sus leyes, un código que aún hoy sostiene los cimientos de nuestra justicia. Sus templos, morada de dioses que parecían velar por un destino inmortal. Roma no era solo una ciudad, era una idea, una promesa de orden y grandeza en un mundo caótico. Pero las ideas, como los imperios, pueden enfermar. La luz dorada del esplendor comenzó a teñirse de un tono cobrizo, el color del atardecer. Poco a poco, casi imperceptiblemente, el pulso de la ciudad se ralentizó. Las voces del foro ya no debatían sobre el futuro, sino que susurraban sobre conspiraciones y miedo. Las legiones, antes guardianas de las fronteras, ahora se volvían contra sus propios emperadores, entronizando y asesinando a césares en un ciclo sangriento y vertiginoso. El oro que fluía desde las provincias conquistadas ya no era suficiente para saciar la codicia de unos pocos, mientras la mayoría se hundía en la pobreza. Los campos, antes fértiles, eran abandonados por campesinos que huían de impuestos asfixiantes y de la inseguridad. El aire se enrareció. La confianza, ese pilar invisible que sostenía el coloso, comenzó a agrietarse. La grandeza se convirtió en una fachada, un recuerdo nostálgico que ocultaba una profunda podredumbre. Roma no cayó en un día, fulminada por una horda bárbara en una batalla decisiva. No, la caída fue un veneno lento, una enfermedad que se incubó en su propio corazón, siglo tras siglo. Se desmoronó desde dentro, como un roble milenario cuyo interior ha sido devorado por los insectos, hasta que una simple ráfaga de viento lo derriba para siempre. Esta historia, nuestra historia, está marcada por esa caída. Durante 1000 años, el fantasma de Roma ha perseguido la imaginación de Occidente. Reyes, papas y emperadores han intentado revivir su gloria, reconstruir su unidad, reclamar su legado. Pero ¿qué es exactamente ese legado? Mirando hacia atrás a través del velo del tiempo, nos asalta una pregunta inevitable, una pregunta que resuena con la fuerza de un eco en un panteón vacío. ¿Fue la caída de Roma un desastre sin precedentes, el fin de la civilización y el comienzo de una edad oscura? ¿O fue, quizás, el doloroso y caótico nacimiento de algo nuevo? La fragmentación de un poder monolítico que permitió que florecieran 1000 culturas, 1000 reinos, dando origen al mundo que hoy conocemos. ¿Fue un final o una transformación? La respuesta no es sencilla, porque la historia nunca lo es. Es un tapiz complejo, tejido con hilos de triunfo y tragedia, de creación y destrucción. Y en ese tapiz, el final de Roma no es un punto y final, sino un nudo crucial que conecta nuestro presente con el pasado más profundo. A lo largo de los próximos minutos, viajaremos juntos a través de los siglos más turbulentos de la historia. Seremos testigos de las decisiones desesperadas de emperadores acorralados,
Sentiremos la angustia de los ciudadanos que veían su mundo desvanecerse y marcharemos junto a los pueblos que, desde más allá de las fronteras del Rin y el Danubio, golpeaban a las puertas del imperio, no siempre como destructores, sino a menudo como nuevos protagonistas en busca de su lugar en la historia. Exploraremos las crisis económicas que paralizaron su comercio, las plagas que diezmaron su población, las guerras civiles que desangraron sus ejércitos y la crisis de identidad que minó su espíritu. Desentrañaremos la compleja red de causas, desde el cambio climático hasta las transformaciones religiosas que conspiraron para derribar al gigante. Este no es solo un relato de batallas y fechas, es la crónica de un colapso sistémico, una advertencia que resuena a través de los milenios, porque para entender el final, primero debemos conocer el principio del ocaso. El crepúsculo de una era dorada se cernía sobre Roma. Con la muerte de Cómodo, el último de los antoninos, el imperio se despidió de su largo periodo de paz y prosperidad, conocido como la Pax Romana. Lo que siguió no fue una transición suave, sino una caída abrupta hacia el abismo. El siglo III amaneció envuelto en las llamas de la guerra civil, inaugurando una era de caos que pondría a Roma de rodillas. Imaginen un mundo donde la estabilidad es un recuerdo lejano. Emperador tras emperador ascendía al trono, no por linaje o por el favor del Senado, sino aupados por legiones leales, solo para ser asesinados meses o incluso semanas después por esas mismas tropas. El poder ya no residía en el Palatino, sino en los campamentos militares. El ejército, antes el guardián de las fronteras, se había convertido en el árbitro supremo de la política, un monstruo que devoraba a sus propios creadores. En un lapso de 50 años, más de 20 hombres ostentaron el título de Augusto, la mayoría encontrando un final violento. Esta anarquía se conoce hoy como la crisis del siglo III. Mientras la púrpura imperial pasaba de un general a otro, la economía del imperio se desmoronaba. La moneda, el denario de plata, que había sido el pilar del comercio mediterráneo durante siglos, se devaluó hasta casi no tener valor. Los emperadores, desesperados por financiar sus ejércitos y guerras constantes, mezclaban la plata con metales baratos, engañando a su propio pueblo. La inflación se disparó a niveles nunca antes vistos. Un saco de trigo que costaba unos pocos denarios al inicio del siglo, ahora valía miles. El comercio se paralizó. Los caminos, antes seguros y llenos de mercancías, se volvieron peligrosos, infestados de bandidos y soldados desertores. Las ciudades, que habían sido centros vibrantes de cultura y comercio, comenzaron a encogerse, sus habitantes huyendo al campo en busca de sustento y seguridad, retrocediendo a una economía de trueque, y como si el caos interno no fuera suficiente, las fronteras de Roma ardían. Desde los bosques oscuros de Germania, tribus como los godos, los alamanes y los francos lanzaban incursiones cada vez más audaces y destructivas, llegando a saquear ciudades en Grecia e Hispania. En el este, un nuevo y formidable enemigo había surgido de las cenizas del Imperio Parto, el Imperio Sasánida. Los persas, bajo reyes ambiciosos como Saporí, no solo buscaban saquear, sino reconquistar las tierras que una vez pertenecieron a sus antepasados. En una humillación sin precedentes, el emperador Valeriano fue capturado en batalla por los persas, un golpe devastador para el orgullo y la moral romana. El imperio, estirado hasta el límite, era como una fortaleza asediada por todos los flancos. Ante esta tormenta perfecta, la fe del pueblo en sus instituciones milenarias comenzó a flaquear. ¿De qué servía el Senado si no podía gobernar? ¿De qué servía un emperador si no podía protegerlos? ¿De qué servían los dioses si permitían tal sufrimiento?
Un profundo cansancio y un miedo existencial se apoderaron de la sociedad. La gente común, desde el campesino de la Galia hasta el mercader de Egipto, sentía que el mundo que conocían se estaba desintegrando. El orden, la ley y la civilización, los pilares sobre los que se había construido Roma, parecían desvanecerse en la anarquía y la violencia. Las ruinas que vemos hoy no son solo vestigios de piedra, sino testigos silenciosos de una era de desesperación. El Imperio Romano estaba al borde del colapso total. Parecía que la luz de la civilización estaba a punto de extinguirse para siempre. Pero de la más profunda oscuridad, de las cenizas de medio siglo de guerra y desesperación, surgiría un hombre, un soldado de origen humilde, decidido a forjar un nuevo orden con mano de hierro. Un emperador que entendería que el viejo imperio estaba muerto y que para salvar a Roma debía reinventarla por completo. Su nombre era Diocleciano, y su llegada marcaría el fin de la crisis, pero también el comienzo del fin para la Roma que el mundo había conocido. Imagínense un imperio al borde del abismo, desangrándose por décadas de guerra civil, crisis económica y anarquía. Cuando todo parecía perdido, un hombre de origen humilde, un soldado dálmata llamado Diocleciano, tomó las riendas. No llegó para restaurar la vieja república, sino para forjar una nueva Roma desde las cenizas, una Roma autoritaria, centralizada y en su visión indestructible. Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para un solo hombre. Su solución fue audaz y sin precedentes: la tetrarquía. Dividió el poder entre 4 gobernantes, 2 augustos de mayor rango y 2 césares como sus sucesores. Era un intento genial de garantizar una sucesión pacífica y una defensa más eficaz de las fronteras. El mensaje era claro: el imperio ya no dependía de un individuo, sino de un sistema, una máquina de poder implacable. Pero para que esta máquina funcionara, necesitaba combustible, dinero y soldados. Diocleciano reorganizó el ejército, aumentando drásticamente su tamaño y profesionalizándolo aún más. Para pagarlo, lanzó una reforma fiscal radical. Creó un sistema de impuestos basado en la tierra y la población, el capitatio iugatio, que aunque buscaba ser justo, ató a los campesinos a sus tierras, sentando las bases del futuro sistema feudal. Y luego estaba la inflación. ¿Les suena familiar ver cómo el dinero pierde su valor? Diocleciano intentó controlarla con su famoso edicto sobre precios máximos. Fijó por ley el precio de miles de productos y salarios, desde un kilo de lentejas hasta el sueldo de un abogado. El resultado: un fracaso estrepitoso. Los productos desaparecieron del mercado oficial y floreció el mercado negro. Fue una lección económica que resonaría por siglos. No se puede controlar la economía por decreto. En su búsqueda de unidad absoluta, Diocleciano vio una amenaza en una comunidad que crecía sin parar: los cristianos. Su fe en un único Dios, que se negaba a rendir culto al emperador, era vista como una traición al Estado. Esto desencadenó la llamada Gran Persecución, la más brutal y sistemática de la historia del imperio. Iglesias fueron destruidas, escrituras quemadas, y miles de cristianos enfrentaron el martirio, creyendo que su sacrificio fortalecía su fe en lugar de debilitarla. Diocleciano buscaba la unidad a través del control religioso, pero solo logró crear mártires y sembrar las semillas de un cambio aún mayor. La compleja tetrarquía, diseñada para evitar la guerra, no tardó en colapsar tras la abdicación de Diocleciano. Una nueva y sangrienta guerra civil estalló entre los sucesores, y de este caos emergió una figura destinada a cambiar el mundo para siempre: Constantino. La noche antes de la batalla decisiva en el puente Milvio, a las afueras de Roma, Constantino tuvo una visión. Vio en el cielo un símbolo, el crismón,
formado por las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, y escuchó una promesa. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Mandó pintar el símbolo en los escudos de sus soldados y contra todo pronóstico obtuvo una victoria aplastante. Este momento fue un punto de inflexión. Constantino no solo se convirtió en el único emperador de Occidente, sino que su victoria quedó ligada para siempre al poder del Dios cristiano. Poco después, en el año 313, promulgó el Edicto de Milán. Este decreto no convertía al cristianismo en la religión oficial, pero sí garantizaba la libertad de culto en todo el imperio, poniendo fin a las persecuciones. Por primera vez, los cristianos podían practicar su fe abiertamente. El cambio religioso del imperio había comenzado. Pero a Constantino le faltaba un gesto final para sellar su nueva era. Roma, la vieja capital, estaba manchada por siglos de paganismo y luchas de poder senatoriales. Él necesitaba una nueva Roma, una capital cristiana construida a su imagen y semejanza. Eligió una ubicación estratégica inmejorable, la antigua ciudad griega de Bizancio, un cruce de caminos entre Europa y Asia. La rebautizó como Constantinopla, la ciudad de Constantino. Se invirtieron recursos colosales para construir palacios, foros, acueductos y sobre todo, magníficas iglesias. El traslado del centro de poder de Roma a Oriente fue mucho más que un cambio geográfico. Fue un acto simbólico de inmenso peso. La vieja Roma, con sus dioses paganos y su senado, representaba el pasado. Constantinopla, la nueva capital cristiana, representaba el futuro. El corazón del imperio se desplazaba hacia el este, anticipando la división que estaba por venir. Con estas reformas, parecía que el imperio había encontrado una nueva juventud. La economía se estabilizó, las fronteras se aseguraron y una nueva fe prometía unidad y propósito. Roma parecía renacer, pero su corazón ya había cambiado para siempre. En los episodios anteriores, exploramos la crisis económica y las amenazas bárbaras que sacudieron los cimientos del imperio. Ahora, nos adentramos en el momento que redefinió el mapa del mundo antiguo para siempre, la división del imperio y el nacimiento de una nueva capital, Constantinopla. ¿Cómo fue que esta decisión selló el destino de Occidente? Acompáñenme a descubrirlo. Después de siglos de crisis, el emperador Diocleciano entendió que un imperio tan vasto no podía ser gobernado por un solo hombre desde una sola capital. Su solución, la tetrarquía, fue el primer paso hacia la división, pero fue Constantino quien dio el paso definitivo. En el año 330 d.C. inauguró su nueva capital en la antigua ciudad griega de Bizancio. La llamó Nova Roma, la Nueva Roma, pero la historia la conocería como Constantinopla. Esta no era una simple mudanza, era el comienzo de una fractura monumental. La elección de Constantinopla fue una jugada maestra de estrategia. Ubicada en el cruce de Europa y Asia, controlaba las rutas comerciales más ricas y era casi inexpugnable gracias a sus formidables murallas y su posición geográfica. Mientras Roma languidecía, Constantinopla florecía, convirtiéndose en el centro neurálgico del poder político, militar y económico. Aquí se concentraba la riqueza, el lujo y el conocimiento. El imperio ahora tenía dos corazones, pero pronto se vería que latían a ritmos muy diferentes. Esta división no fue solo geográfica, sino profundamente cultural. En Oriente se hablaba griego, se respiraba una cultura helenística con influencias persas y orientales, y la economía era vibrante, sostenida por el comercio con Asia y África. En Occidente, el latín seguía siendo la lengua franca, pero las provincias estaban empobrecidas, las ciudades se despoblaban y la vida se volvía cada vez más rural y precaria. Era como si dos mundos distintos coexistieran bajo el mismo nombre de Imperio Romano.
Las administraciones se separaron, las leyes comenzaron a divergir y las lealtades se dividieron. El impacto para Occidente fue devastador. Al trasladarse el centro de gravedad hacia el este, Occidente perdió el acceso directo a las provincias más ricas: Egipto, el granero del imperio, y las prósperas tierras de Anatolia y Siria. Los ingresos fiscales que antes fluían hacia Roma ahora se quedaban en Constantinopla para financiar su espectacular crecimiento y su formidable ejército. Occidente se quedó con las provincias más expuestas a las invasiones bárbaras y con menos recursos para defenderlas. La defensa de la frontera del Rin y el Danubio se convirtió en una carga casi insostenible. Además, la existencia de dos emperadores, uno en Oriente y otro en Occidente, generó una tensión constante. En teoría, debían colaborar como colegas, pero en la práctica a menudo actuaban como rivales. Competían por recursos, por legitimidad y por el control de las provincias fronterizas. Esta rivalidad minó la autoridad central y dificultó cualquier respuesta coordinada a las amenazas externas. Mientras los emperadores discutían, las tribus germánicas aprovechaban la debilidad para cruzar las fronteras, no ya como invasores, sino a veces como colonos desesperados o como mercenarios en los ejércitos de los propios romanos. La idea de un imperio unificado se estaba desvaneciendo. Mientras el poder político se fragmentaba, una nueva fuerza unificadora emergía con un poder sin precedentes: el cristianismo. Tras la conversión de Constantino, la Iglesia se convirtió en una institución fundamental del Estado, pero incluso aquí la división se hizo sentir. En Oriente, el patriarca de Constantinopla estaba bajo la influencia directa del emperador, creando una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. En Occidente, con un emperador cada vez más débil y a menudo ausente de Roma, el obispo de la ciudad, el Papa, comenzó a llenar ese vacío de poder. Se convirtió en una figura de autoridad no solo espiritual, sino también política y administrativa, sentando las bases del poder papal en la Edad Media. Las iglesias locales, lideradas por sus obispos, se convirtieron en el centro de la vida comunitaria, ofreciendo protección y cohesión donde el Estado ya no podía. Visualicemos esta diferencia. Por un lado, tenemos Constantinopla, una ciudad de mármol y oro, con su hipódromo, sus palacios imperiales, sus iglesias cubiertas de mosaicos y un comercio bullicioso que traía sedas de China y especias de la India. Por otro lado, en Occidente, vemos ciudades como Roma o Tréveris, con sus grandes monumentos en ruinas, sus foros vacíos y una población que luchaba por la supervivencia diaria. El contraste no podría ser más claro: el lujo oriental frente a una creciente miseria occidental. El Imperio Romano de Occidente se estaba convirtiendo en la sombra de su contraparte oriental. Así, la división del imperio no fue una simple reorganización administrativa, fue el acto que sentenció a Occidente. Le privó de recursos, de defensa y de un liderazgo unificado. Creó dos mundos que con el tiempo dejarían de entenderse. Y mientras Oriente se fortalecía, construyendo una civilización que duraría otros 1000 años, Occidente, abandonado y fragmentado, empezaba a olvidarse de sí mismo. La fractura era ya irreparable. En nuestro próximo episodio veremos cómo esta debilidad estructural de Occidente lo hizo vulnerable al golpe de gracia. Analizaremos las grandes migraciones de pueblos germánicos, la fatídica batalla de Adrianópolis y el saqueo de Roma, eventos que marcarían el principio del fin. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo de la historia. Si te está gustando esta serie, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video.
A finales del siglo IV, el Imperio Romano, esa imponente estructura que había dominado el mundo conocido durante siglos, comenzó a sentir una presión insostenible en sus vastas fronteras. Lo que antes eran escaramuzas ocasionales se convirtió en una marea humana imparable. Pueblos enteros, empujados por la desesperación, el hambre y la guerra, se agolpaban a las puertas de Roma. Visigodos, vándalos, alanos, suevos, francos, nombres que pronto dejarían de ser notas a pie de página en los informes de los gobernadores provinciales para convertirse en los protagonistas de la caída de un imperio. La frontera, ese limes que había sido el orgullo de la ingeniería y la estrategia militar romana, ya no era una barrera, sino una membrana porosa. Por ella no solo se filtraban guerreros, sino también familias, artesanos, campesinos, una migración masiva que el sistema romano era incapaz de gestionar. El Danubio y el Rin, ríos que habían sido la línea de defensa natural, se convirtieron en autopistas para aquellos a quienes Roma llamaba, con una mezcla de miedo y desdén, bárbaros. El punto de inflexión, el momento en que el miedo se hizo carne y la invencibilidad romana se hizo añicos, llegó en el verano del año 378. Cerca de la ciudad de Adrianópolis, en la actual Turquía, dos mundos chocaron con una violencia inaudita. El emperador Valente, confiado en la superioridad de sus legiones, decidió enfrentarse a un ejército de godos desesperados y furiosos. Subestimó su número, su caballería y sobre todo su determinación. La batalla fue un desastre absoluto. La legendaria infantería romana, el pilar de su poder militar, fue rodeada y aniquilada. El propio emperador Valente murió en la carnicería. Su cuerpo nunca fue recuperado, consumido por las llamas de una granja en la que intentó refugiarse. La noticia recorrió el imperio como una onda de choque. Por primera vez en siglos, un emperador romano había caído en batalla contra un enemigo bárbaro en suelo imperial. El mito de la invencibilidad se había roto para siempre. Adrianópolis no fue solo una derrota militar, fue una herida psicológica de la que Roma jamás se recuperaría. Tras el desastre de Adrianópolis, el imperio se vio obligado a cambiar de estrategia. Ya no podía simplemente repeler a los invasores, ahora tenía que negociar con ellos. Así nacieron los foedus, pactos que permitían a pueblos enteros asentarse dentro de las fronteras del imperio a cambio de su servicio militar. Los godos, los mismos que habían matado a Valente, se convirtieron en federados, aliados de Roma. Fue una solución desesperada a una crisis desesperada. Pero esta política trajo consigo un problema aún mayor. Las legiones, que antes eran el corazón cívico y militar de Roma, compuestas por ciudadanos orgullosos, comenzaron a llenarse de mercenarios germanos, godos y francos. El ejército que debía defender Roma estaba ahora formado por los mismos pueblos que la amenazaban. Su lealtad no era hacia un emperador lejano o una idea abstracta de romanidad, sino hacia el oro que llenaba sus bolsillos y hacia sus propios caudillos. Las legiones se barbarizaron desde dentro, perdiendo su disciplina, su cohesión y su lealtad al Estado. El defensor se estaba convirtiendo en el depredador. Y entonces, desde las estepas de Asia, surgió una nueva pesadilla, una fuerza tan aterradora que hizo que incluso los temidos godos y vándalos parecieran un mal menor. Eran los hunos, jinetes formidables, arqueros mortales. Su avance era como una plaga. No buscaban tierras para cultivar, sino botín y sumisión. Su llegada provocó un efecto dominó catastrófico, empujando a decenas de tribus germánicas y sármatas a huir aterrorizadas hacia el único refugio que conocían, el territorio del Imperio Romano. Bajo el liderazgo de su rey más famoso, Atila, el azote de Dios, los hunos crearon un vasto imperio de terror y tributos.
Saquearon los Balcanes, humillaron al Imperio Romano de Oriente y luego pusieron sus ojos en Occidente. La mera mención de su nombre provocaba el pánico. Su avance implacable obligó a los romanos y a sus aliados bárbaros, como los visigodos, a una incómoda alianza para hacerles frente en la monumental batalla de los Campos Cataláunicos. Aunque Atila fue frenado, el daño ya estaba hecho. El pánico que había sembrado había destrozado para siempre la frágil estabilidad de las fronteras. En el invierno del año 406, el caos alcanzó su punto álgido. Aprovechando que el río Rin se había congelado, una enorme coalición de vándalos, alanos y suevos cruzó la frontera helada y se derramó sobre la Galia como una inundación incontenible. No había suficientes legiones para detenerlos. Saquearon, quemaron y masacraron a su paso, dejando un rastro de devastación. La Galia, una de las provincias más ricas y romanizadas, quedó postrada. Unos años más tarde, estos mismos pueblos cruzarían los Pirineos hacia Hispania, y finalmente los vándalos llegarían al norte de África, el granero de Roma, arrebatándole al imperio su fuente vital de alimentos. La frontera ya no existía. Se había convertido en una serie de puertas abiertas, de parches defendidos por tropas de lealtad dudosa. Los pactos se rompían constantemente. Los antiguos invasores se convertían en amos de las tierras que se les había permitido proteger. El concepto mismo de un territorio imperial unificado y seguro se estaba desvaneciendo. El caos era la nueva normalidad. El fuego, los gritos y el acero de las espadas bárbaras resonaban desde las costas de Britania hasta las llanuras de Panonia. El imperio ya no era un cazador, sino una presa herida, sangrando por 1000 cortes, rodeada por una manada de lobos hambrientos. Roma ya no conquistaba. Ahora Roma era conquistada. Ahora nos adentramos en uno de los capítulos más profundos y melancólicos de su historia, la pérdida de su propia identidad. No fueron solo las invasiones bárbaras o las crisis económicas las que derribaron al gigante, sino una lenta y dolorosa erosión interna. Roma, en esencia, dejó de creer en sí misma. Imaginen las calles de Roma en su apogeo. Un hervidero de ciudadanos orgullosos, soldados disciplinados y senadores que encarnaban la virtus, esa mezcla de coraje, deber y excelencia que definía al espíritu romano. Ahora, acompáñenme a un tiempo posterior. Las mismas calles se sienten diferentes. El aire está cargado de una apatía silenciosa, una indiferencia que carcome los cimientos del imperio. ¿Qué pasó con esa virtus? Se desvaneció, reemplazada por el miedo y el interés personal. El sentido del deber cívico, la idea de que cada ciudadano era un pilar del Estado, se fue perdiendo. La gente ya no se sentía parte de un gran proyecto colectivo, sino individuos luchando por sobrevivir en un mundo cada vez más incierto y desigual. En medio de este vacío moral surgió una nueva fuerza que cambiaría el mundo para siempre: el cristianismo. Mientras los antiguos templos, dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, caían en el abandono, sus mármoles fríos y sus altares silenciosos, una nueva fe ofrecía consuelo y esperanza. El cristianismo no era una religión cívica ligada al Estado, sino una comunidad de creyentes unidos por una promesa de salvación y una estructura moral completamente nueva. Ofrecía un código ético basado en el amor, la caridad y la humildad, valores que contrastaban con la ambición y el poder que habían definido a la vieja Roma. Para muchos, esta nueva fe llenó el vacío espiritual que la religión tradicional, ya convertida en un mero ritual político, no podía satisfacer. El cristianismo no destruyó a Roma, pero sí reemplazó la vieja columna vertebral moral del imperio por una nueva. Este cambio espiritual se reflejaba en la estructura social.
La brecha entre ricos y pobres se convirtió en un abismo insalvable. Mientras una élite minúscula se refugiaba en villas lujosas, rodeada de un lujo obsceno y desconectada de la realidad, la gran mayoría de la población se hundía en la miseria. Los pequeños agricultores, la espina dorsal de la República, fueron aplastados por los impuestos y la competencia de los grandes latifundios, trabajados por esclavos o siervos. Muchos abandonaron sus tierras, esas tierras que sus antepasados habían defendido con su sangre, y se marcharon a las ciudades en busca de pan y circo, convirtiéndose en una masa desarraigada y dependiente. El campo, antes fuente de la fuerza y los valores de Roma, se fue vaciando, dejando tras de sí un paisaje de abandono y desolación. En el centro del poder, el Senado, aquella institución venerable que había guiado a Roma durante siglos, se convirtió en una sombra de lo que fue. Los emperadores, con su poder absoluto respaldado por el ejército, lo habían despojado de toda autoridad real. Ser senador ya no era el pináculo del servicio público, sino un título honorífico, un cargo simbólico sin poder efectivo. Las túnicas púrpuras y los discursos grandilocuentes en la curia no podían ocultar la triste realidad. El Senado se había convertido en un teatro, una fachada que apenas disimulaba el poder autocrático del emperador. El desprestigio de esta institución fue el desprestigio de la idea misma de una república gobernada por sus mejores ciudadanos. Así, poco a poco, el espíritu romano se extinguió. La confianza en las propias instituciones, el orgullo de ser ciudadano, la voluntad de sacrificarse por el bien común, todo se fue desmoronando. La virtus dio paso al cinismo. El coraje en el campo de batalla fue reemplazado por la ansiedad en las calles de la ciudad. La fe en los dioses del panteón se transformó en una búsqueda desesperada de salvación personal. El imperio seguía existiendo en los mapas. Sus legiones aún patrullaban las fronteras y sus acueductos seguían llevando agua a las ciudades. Pero el alma que lo había impulsado ya no estaba allí. Era un cuerpo inmenso, cuyo corazón había dejado de latir con fuerza. Miren a su alrededor estas ruinas. No son solo piedras rotas, son los restos de una civilización que perdió la fe en sus propios mitos fundacionales. Son el testimonio silencioso de un pueblo que olvidó lo que significaba ser romano. El colapso final fue solo la consecuencia inevitable de esta muerte interior. En el fondo, mucho antes de que el último emperador fuera depuesto, la verdadera caída ya había ocurrido. Había ocurrido en la mente y el corazón de su gente. Roma había dejado de creer en Roma. La historia de Roma nos enseña que las mayores amenazas para una civilización a menudo no vienen de fuera, sino de dentro. Por último, llegamos al último acto, al inevitable desenlace de una saga milenaria. Nos adentramos en el crepúsculo de un imperio, un momento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Imaginen la escena, año 410. Por primera vez en 800 años, un enemigo extranjero atraviesa las murallas de Roma. Alarico y sus visigodos no solo buscan botín, buscan humillar un poder que parecía eterno. Durante 3 días, la ciudad eterna fue saqueada. Los tesoros acumulados durante siglos fueron robados, los edificios incendiados y sus ciudadanos aterrorizados. El impacto de este evento no fue solo material, fue psicológico. El mundo conocido se resquebrajó. Si Roma, la invencible, podía caer, ¿qué quedaba en pie? Este fue el golpe que resonó en todo el Mediterráneo. San Agustín, desde el norte de África, escribiría La ciudad de Dios, intentando dar sentido a este cataclismo, separando la ciudad terrenal de la celestial. Pero en la tierra, la herida era profunda. El saqueo de Alarico fue solo el comienzo de la agonía. El imperio, debilitado y fracturado, se convirtió en una sombra de lo que fue. La autoridad imperial se desmoronaba.
En el 455, otro golpe brutal. Los vándalos, liderados por Genserico, llegaron desde Cartago. Esta vez, el saqueo fue más sistemático y duró 2 semanas. Se llevaron no solo oro y plata, sino también a miles de cautivos, incluyendo a la propia emperatriz y sus hijas. Roma ya no era el centro del poder, sino una presa fácil para cualquiera con la audacia suficiente para tomarla. Las provincias, abandonadas a su suerte, caían una tras otra en manos de los pueblos germánicos que ahora formaban sus propios reinos en suelo romano. Mientras tanto, en la capital, el trono imperial se convirtió en un juego de títeres. Una sucesión de emperadores débiles y efímeros, a menudo controlados por generales bárbaros, desfilaba por el palacio. Figuras como Valentiniano III intentaron mantener una apariencia de control, pero su reinado estuvo marcado por la intriga y el asesinato, culminando con su propia muerte a manos de sus soldados. El poder real ya no residía en el emperador, sino en los señores de la guerra que movían los hilos desde las sombras, como el general Ricimero, el verdadero gobernante de Italia durante casi 2 décadas. Las guerras civiles, internas, se sumaron al caos. Generales romanos luchaban entre sí por los despojos de un imperio moribundo, debilitando aún más las ya mermadas defensas. Cada batalla entre legiones era una victoria para los enemigos externos. El ejército, compuesto cada vez más por mercenarios germanos, tenía lealtades divididas. Servían al mejor postor, no a un ideal romano que ya pocos recordaban. La Galia, Hispania, Britania, África, todos los territorios occidentales se habían perdido. El imperio de Occidente se había reducido en la práctica a la península itálica, y así llegamos al final del camino, al año 476. El último emperador de Occidente llevaba un nombre que era una cruel ironía del destino: Rómulo Augustulo, un niño cuyo nombre evocaba tanto al fundador de Roma, Rómulo, como a su primer emperador, Augusto. Pero no era más que un símbolo vacío, un peón en el tablero de Odoacro, el jefe de los érulos, mercenarios germánicos al servicio de Roma. Odoacro, cansado de servir a un poder fantasma, decidió que el juego había terminado. No se molestó en nombrar a otro emperador títere, simplemente depuso al joven Rómulo Augustulo. No hubo una gran batalla, no hubo un enfrentamiento épico, fue un acto casi administrativo. Odoacro envió las insignias imperiales, la diadema y el manto púrpura, a Constantinopla, al emperador de Oriente Zenón, con un mensaje claro: Occidente ya no necesitaba un emperador propio. Él gobernaría Italia como rey, bajo la autoridad nominal del emperador de Oriente. El 4 de septiembre del año 476, la fecha que tradicionalmente marca el fin, fue un día como cualquier otro para la mayoría de los habitantes de Roma. No hubo un anuncio oficial de que el imperio había caído, simplemente dejó de existir. Roma ya era más un símbolo que una realidad política. Su poder se había evaporado décadas atrás, pero el símbolo era poderoso. El imperio romano de Occidente había muerto. Sus legiones, sus acueductos, sus leyes y su administración se desvanecieron en la niebla del tiempo, dando paso a una nueva era de reinos germánicos. Pero la idea de Roma, su legado cultural, su lengua, su derecho y su arquitectura, pervivieron. La Iglesia Católica adoptó su estructura y su lengua, convirtiéndose en la heredera espiritual del imperio caído. Los nuevos reyes bárbaros imitaban sus títulos y sus costumbres. El imperio de Occidente había muerto, pero Roma aún respiraba en la memoria del mundo. Y así, como un coloso herido de muerte, el imperio romano de Occidente se desmoronaba. Pero, ¿realmente fue un final? ¿O fue más bien una de las transformaciones más fascinantes de la historia?
La caída de Roma en el 476 no fue un apagón súbito, sino el amanecer de una nueva era, la Edad Media temprana. Imaginen el mapa de Europa como un lienzo en blanco sobre el que se dibujaban nuevas fronteras. Donde antes gobernaban las legiones y los procónsules, ahora surgían los reinos germánicos. En Italia, los ostrogodos de Teodorico el Grande intentaron fusionar la cultura romana con la germánica, gobernando desde Rávena con una admiración palpable por la civilización que habían heredado. En Hispania, los visigodos establecieron su capital en Toledo, creando un reino que dejaría una huella imborrable en la península. Y en las Galias, un pueblo llamado los francos, bajo el liderazgo de figuras como Clodoveo, comenzaría a forjar el núcleo de lo que un día sería Francia y Alemania. Estos nuevos reyes no eran simples bárbaros destructores. Muchos de ellos, de hecho, se veían a sí mismos como los sucesores de los Césares. Adoptaron el latín como lengua de la administración. Codificaron sus leyes inspirándose en el derecho romano y, lo más importante, se convirtieron al cristianismo. Y aquí es donde entra el segundo gran protagonista de esta transformación, la Iglesia. Con la estructura administrativa del imperio en ruinas, los obispos y monasterios se convirtieron en los nuevos centros de poder, conocimiento y orden. Fueron ellos quienes preservaron los textos clásicos, quienes mantuvieron viva la llama de la educación y quienes ofrecieron una estructura social en un mundo que parecía haberse vuelto caótico. La Iglesia, en esencia, se puso el manto de Roma. El Papa en Roma no solo era un líder espiritual, se convirtió en una figura de autoridad que recordaba la antigua capital del mundo. El latín, antes la lengua del imperio, se convirtió en la lengua universal de la fe y el saber en Occidente. Pero mientras Occidente se fragmentaba y se reinventaba, en el este la historia era muy diferente. Constantinopla, la nueva Roma, no cayó. El Imperio Romano de Oriente, que hoy llamamos Imperio Bizantino, continuó brillando con un esplendor inaudito. Sus emperadores, como Justiniano, se consideraban los legítimos sucesores de Augusto y Constantino. Desde su magnífica capital, no solo preservaron la cultura, el derecho y la ingeniería romana, sino que la enriquecieron, creando una civilización única, una síntesis de lo griego, lo romano y lo oriental. Bizancio era la prueba viviente de que Roma no había desaparecido del todo. Era el faro que mantenía encendida la llama imperial en el Mediterráneo oriental durante casi 1000 años más. Así, el mundo antiguo no se desvaneció de la noche a la mañana. Se transformó, las ciudades se encogieron, el comercio a larga distancia disminuyó, pero las ideas, las leyes, la lengua y la fe de Roma sobrevivieron, adaptándose a nuevas realidades. Fue un proceso complejo, a veces violento, a veces pacífico, que sentó las bases de la Europa que conocemos hoy. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. Quizás lo que llamamos la caída de Roma es en realidad una lección sobre la impermanencia y la continuidad. Las estructuras políticas pueden derrumbarse, los imperios pueden desaparecer, pero las ideas son mucho más resistentes. La idea de un orden universal, la idea de la ley por encima del poder arbitrario, la idea de una ciudadanía compartida. Esas ideas, forjadas en la República y el Imperio, nunca murieron. Se refugiaron en los monasterios, se susurraron en las cortes de los reyes germánicos, se estudiaron en las universidades medievales y renacieron con fuerza en el Renacimiento. Inspiraron a los padres fundadores de nuevas naciones y siguen siendo el fundamento de nuestro concepto de civilización occidental. Por eso, al final de este largo viaje, podemos decir con convicción que la historia de Roma no termina con un joven emperador depuesto en una oscura ciudad italiana. Ese no fue el final. Roma no cayó, Roma cambió de forma.
Sus piedras se convirtieron en los cimientos de catedrales y castillos. Su derecho se convirtió en la base de nuestras leyes. Su espíritu de unidad, aunque roto, se convirtió en el sueño recurrente de Europa. De alguna manera, Roma somos nosotros. Gracias por acompañarme en esta increíble saga a través de la historia. Si te ha apasionado tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.